Bienvenido a Historias Bajo Cero. Hoy te traigo una historia que te helará la sangre. En los suburbios aparentemente tranquilos de Sacramento, California, a finales de la década de 1970, una serie de crímenes horripilantes sacudió a la comunidad hasta la médula. Un individuo, apodado el Vampiro de Sacramento, aterrorizó a la ciudad con actos de violencia y depravación que desafiaban la comprensión. Finalmente capturado gracias al trabajo pionero del legendario agente del FBI, Robert Ressler. Richard Chase, el Vampiro de Sacramento. Una ola de sádicos crímenes comenzaron en diciembre de 1977, cuando a Ambrose Griffin, de 56 años, se desplomó en la entrada de su casa, presumiblemente de un ataque al corazón. Pero ya en el hospital, su familia se enteraría de una espeluznante verdad. Ambrose, padre y esposo, había sido tiroteado en una especie de ataque aleatorio desde un coche. Un mes después, 2 mujeres y un niño pequeño fueron víctimas de un ataque sádico, cada uno más espantoso que el anterior. Los detalles de los crímenes, que incluían canibalismo y necrofilia, enviaron ondas de terror por toda la ciudad. La mañana del 23 de enero de 1978, en California, poco después de las 6 a.m., la policía del condado de Sacramento irrumpió en la casa de Terry Wallin, de 22 años, quien estaba embarazada de 3 meses. La policía, alertada por un vecino que había escuchado ruidos extraños, al llegar a la escena, se encontraron con un panorama horripilante. Terry había sido brutalmente asesinada. La casa presentaba evidencias de una lucha feroz entre la víctima y su asesino. Terry había recibido múltiples disparos y su cuerpo presentaba mutilaciones. Una profunda herida de cuchillo en su torso indicaba la brutalidad del ataque. Además, los investigadores descubrieron con horror que algunos de sus órganos internos habían sido extraídos. La escena del crimen impactó profundamente a los investigadores. La ferocidad del ataque era escalofriante. La situación se tornó aún más perturbadora cuando se encontraron pruebas que sugerían que el asesino podría haber consumido la sangre de Terry. Los oficiales localizaron un recipiente con un líquido rojo y huellas labiales ensangrentadas alrededor del borde. Ante la atrocidad del crimen y la evidencia perturbadora, la policía, desesperada por detener al asesino, recurrió al FBI. El agente Robert Ressler, un joven y brillante perfilador criminal, quien generó el término de asesino serial, fue asignado al caso. A pesar de que Ressler tenía ya algunos años de experiencia en la investigación del comportamiento criminal y tuvo la oportunidad de entrevistar a varios asesinos seriales de la época, se quedó impactado por el carácter violento y sádico de este caso en particular. Ressler elaboró un perfil detallado describiendo a un psicópata sádico con una profunda fascinación por la muerte, la sangre y la violencia. Predijo que el asesino volvería a atacar, buscando víctimas jóvenes y vulnerables. La brutalidad del crimen y la aparente indiferencia del asesino hacia la evidencia dejada en la escena del crimen llevan a los investigadores a concluir que el sujeto padece de una enfermedad mental. Esta información, junto con el conocimiento de que los trastornos psicológicos generalmente se manifiestan durante la adolescencia, les permite estimar un rango de edad para el perpetrador. Tomando en cuenta que los síntomas del trastorno habrían comenzado alrededor de los 15 años, Ressler calcula que el asesino se encontraría en su mediana o última etapa de los 20 años. De ser así, es probable que haya cometido otros homicidios atroces antes de este último. Ressler redactó: varón blanco de 25-27 años, aspecto delgado y desnutrido. La residencia estará extremadamente desaliñada y descuidada, y en ella se encontrarán pruebas del delito, antecedentes de enfermedad mental y consumo de drogas. Será un solitario que no se relaciona ni con hombres ni con mujeres, y probablemente pasará mucho tiempo en su propia casa donde vive solo. Desempleado.
posiblemente reciba algún tipo de dinero por discapacidad. Si reside con alguien, sería con sus padres. Sin embargo, esto es poco probable. Sin antecedentes militares, abandonó la escuela secundaria o la universidad. Probablemente sufre una o más formas de psicosis paranoide. La policía quedó un poco escéptica sobre este perfil, pero continuaron con la investigación en base a él y así cerraron el círculo de sospechosos. Tres días después del asesinato de Terry Wallin en 1978, a menos de 1 milla de distancia, un residente de North Sacramento iba a visitar a su vecina. Pero cuando nadie abrió la puerta, este se puso nervioso y llamó a la policía. Estos entraron a la casa para encontrar 3 cadáveres. Todos habían sido tiroteados y maltratados. Eran Evelyn Meredith, de 36 años, que había sufrido un destino similar al de Terry Wallin. Había sido destripada y violada. El hijo de Evelyn, Jason, de 6 años, fue encontrado en la sala junto con el amigo de la familia, Daniel Meredith, de 56 años. Como dato perturbador, la bañera de la casa estaba llena con agua y sangre, así como algunos restos de materia gris y excremento. Los investigadores creen que el asesino pudo haber tomado un baño en una mezcla de agua y sangre. Los crímenes son cada vez más espantosos y el asesino más cruel. El sobrino de Evelyn, Michael Ferreira, de 22 meses, había desaparecido y se suponía que había sido secuestrado por el asesino. En base a los hallazgos en la escena del crimen, se cree que el pequeño niño está muerto. Los detectives intensifican su búsqueda, utilizando cada detalle de la escena del crimen para perfilar al despiadado asesino. Lo bautizan como el vampiro debido a su macabro ritual de beber la sangre de sus víctimas. El análisis revela que utiliza cuchillos tomados de la cocina de la escena, abandonándolos sin cuidado como si no temiera ser descubierto. Esta desorganización sugiere que el asesino no actúa con un plan premeditado. Pese a llevar un arma, ataca brutalmente a sus víctimas con armas blancas encontradas en el lugar, dejando un rastro de violencia sin precedentes. A partir de las pistas, los investigadores reconstruyen la aterradora secuencia de eventos, revelando el retrato de un individuo perturbado que jamás habían visto antes. La evidencia corrobora la sospecha de que el vampiro tiene una apariencia descuidada y deteriorada. Es probable que no haya cambiado de ropa desde su último crimen, lo que sugiere que vive solo o en una situación que le permite pasar desapercibido. Su perfil apunta a un hombre solitario, delgado, despeinado y de menos de 30 años. La aparición de una camioneta roja, robada a una de las víctimas, Daniel Meredith, a poca distancia de la escena del crimen, desconcierta a los investigadores. El detective Robert Ressler deduce que el vampiro probablemente caminó hasta el lugar, asesinó a sus víctimas, robó la camioneta y luego huyó a pie, abandonándola posteriormente. Esta información crucial indica que el asesino reside cerca de las casas de sus últimas víctimas. Un día después de los macabros asesinatos, la policía recibe un escalofriante reporte. Un perro ha sido encontrado muerto y mutilado dentro de los bloques cercanos a la escena del crimen. Para los detectives, esto representa la pieza faltante del rompecabezas que han estado buscando. Saben que muchos asesinos en serie, durante su infancia, experimentan con la crueldad hacia los animales, mutilándolos y matándolos. Este comportamiento precede y anticipa sus acciones hacia víctimas humanas. A medida que se descubren más animales muertos, el cerco se estrecha alrededor del asesino. Los investigadores están convencidos de que el vampiro vive cerca de los lugares donde se han encontrado los animales mutilados y sus víctimas humanas. No debe haber viajado muy lejos. La policía difunde el perfil actualizado del asesino por toda la ciudad, con la esperanza de que alguien pueda haber visto a un hombre con aspecto descuidado, actuando de manera extraña en la zona. La comunidad se encuentra en vilo, temerosa de que este individuo pueda atacar de nuevo. La policía intensifica su búsqueda, consciente de que cada minuto que pasa podría ser crucial para salvar una vida. La captura del vampiro se convierte en una prioridad absoluta, y los detectives están dispuestos a todo para llevar a este criminal ante la justicia.
En el corazón de Sacramento, una joven de 20 años sale de un centro comercial cuando una figura inquietante se acerca a ella. Su instinto la alerta de inmediato: algo en este hombre no está bien. Poco después, al enterarse de los horrores perpetrados por el asesino vampiro, la mujer decide actuar. Contacta a la policía, temblando por dentro, y revela una información que podría cambiar el curso de la investigación. El hombre que la abordó en el centro comercial no era otro que un antiguo compañero de clases, Richard Trenton Chase. Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1956 en Sacramento, California. Desde su nacimiento estuvo rodeado de tragedia y disfunción familiar. Su padre biológico lo abandonó antes de su nacimiento y su madre, Evelyn Chase, era una mujer inestable emocionalmente que sufría de problemas de salud mental y adicción al alcohol. Chase pasó su infancia en un ambiente caótico y violento. Su madre lo maltrataba física y emocionalmente, y a menudo lo exponía a situaciones de abuso sexual. Además, Chase sufría de una serie de enfermedades mentales, incluyendo esquizofrenia, paranoia y trastorno dismórfico corporal. Estas condiciones, junto con el trauma infantil, lo llevaron a desarrollar una visión distorsionada del mundo y una profunda desconexión de la realidad. A medida que Chase crecía, su comportamiento se tornaba cada vez más perturbador. Comenzó a experimentar con drogas y alcohol y se involucró en actividades criminales como el robo y el vandalismo. También desarrolló una fascinación mórbida con la muerte y la violencia que lo llevó a frecuentar cementerios y hacer rituales. En la escuela, Chase era un estudiante problemático que era constantemente acosado por sus compañeros. Se sentía aislado y marginado, lo que lo impulsó a buscar refugio en el mundo de la fantasía y la violencia. El 27 de enero de 1978, la policía irrumpió en la casa de Chase, ubicada en una zona residencial de Sacramento. Lo encontraron en un estado de delirio total, rodeado de sangre y con los ojos desorbitados. No ofreció resistencia y fue arrestado de inmediato. Al interior del departamento se encontraron manchas de sangre salpicadas por las paredes, muebles rotos y un ambiente impregnado de un olor nauseabundo. En la cocina, los investigadores encontraron ollas con restos humanos hervidos, cráneos y huesos, macabros souvenirs de las víctimas de Chase. Un arsenal improvisado yacía disperso por el suelo, cuchillos ensangrentados, martillos oxidados y una pistola calibre 22, la misma utilizada para asesinar a sus víctimas. Un diario escrito a mano por Chase contenía confesiones escalofriantes de sus crímenes, detalles sádicos sobre sus actos de tortura y mutilación, y oscuros rituales relacionados con el consumo de sangre. Dibujos grotescos realizados por Chase representaban escenas de violencia y mutilación, revelando un profundo desequilibrio mental y una obsesión enfermiza con la muerte. Entre la perturbadora colección de Chase se encontraron animales disecados, máscaras de Halloween, ropa de sus víctimas y objetos ritualísticos, todos elementos que reflejaban una mente perturbada y fascinada con lo macabro. En los interrogatorios posteriores, Chase mostró una escalofriante lucidez al detallar sus crímenes. Describió con macabra precisión cómo había torturado, mutilado y asesinado a sus víctimas, bebiendo su sangre y practicando canibalismo. Sus relatos eran tan perturbadores que incluso los detectives más experimentados se vieron afectados. Richard Chase es acusado de 6 cargos de asesinato en primer grado, incluyendo el del sobrino de Evelyn Mirot, quien se encontraba desaparecido, y fue encontrado a unos metros del departamento de Chase. Al jurado le tomó solo unas horas declarar a Richard Chase culpable y condenarlo a 6 penas de muerte. Robert Ressler pide entrevistar a Chase antes de que vaya a la silla eléctrica. En el año 1979, el renombrado agente del FBI Robert Ressler se adentró en la mente retorcida de Richard Chase, el asesino vampiro de Sacramento, en una entrevista en prisión. Lo que allí escuchó desafiaba la lógica y la cordura. Chase, con una frialdad escalofriante, le narró a Ressler que sus crímenes no respondían a un deseo de sadismo o maldad, sino a una necesidad desesperada de supervivencia.
Según su relato delirante, Chase actuaba bajo la influencia de una extraña intoxicación que él denominó intoxicación jabonera. Convencido de que un residuo pegajoso bajo su jabonera era un indicio de su inminente muerte, Chase creía que su sangre se estaba secando y abandonando su cuerpo. Para evitar su propio fin, afirmaba, recurrió a la sangre de sus víctimas como un medio para reponer la suya. En un intento de justificar sus actos atroces, Chase presentaba sus asesinatos como actos de defensa propia. Afirmaba que las vidas que había tomado no eran más que el precio necesario para preservar la suya. Su relato, plagado de incoherencias y delirios, revelaba una mente profundamente perturbada, incapaz de distinguir entre la realidad y la fantasía. Por todo mi cuerpo la sangre se estaba convirtiendo en polvo y se movía muy lentamente, lo que me hacía sentirme cansado y llegar a estar muy enfermo. Los extraterrestres me dijeron que era la única manera de que pudiera contrarrestar. Debía conseguir un nuevo suministro de sangre humana. Chase continuó mostrando un comportamiento violento y autodestructivo. Se autolesionaba, amenazaba a los guardias y otros reclusos, y consumía su propia sangre y excrementos. Debido a su estado mental inestable, Chase fue trasladado a un hospital psiquiátrico estatal en 1979. En el hospital psiquiátrico, Chase no mostró ninguna mejora en su comportamiento. Continuó siendo violento y autodestructivo, y se resistió a los tratamientos médicos. En 1986, mientras estaba en su celda, Chase se quitó la vida ingiriendo una gran cantidad de antidepresivos. Más allá de los hechos, el caso de Chase también sirvió para abrir un debate sobre la salud mental y la violencia. Se cuestionaron los protocolos de atención psiquiátrica y la falta de recursos para tratar casos de enfermedades mentales graves. El caso de Richard Chase dejó una profunda huella en la ciudad de Sacramento. La brutalidad de sus crímenes y su perfil sádico lo convirtieron en una figura legendaria, aunque infame, en la historia criminal de California. La historia de Richard Chase es un recordatorio de la oscuridad que puede albergar el ser humano, un caso que nos invita a reflexionar sobre la violencia, la salud mental y la responsabilidad social. Muchas gracias por vernos. Este es un canal en ascenso. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte. Eso me ayudará a crecer y continuar.